13:30 y con fundamento en el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reanuda la sesión. Para desahogar el segundo punto de la convocatoria, se pide al secretario parlamentario invite a pasar a esta sala de sesiones a los licenciados Juan Pérez Santa Cruz, Eber Romero Tlapapal, María del Carmen Cruz Padilla, Mayra López Lara, con el objeto de que rindan la protesta de ley ante el Pleno de esta soberanía, de conformidad con los artículos 54, fracción 30 y 116 de la Constitución Política del Estado y 14, fracción primera, letra D, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, para entrar en funciones al cargo de consejero integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para el periodo que establecen los artículos 96, párrafo octavo de la Constitución Política del Estado, Y10 bis de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que será del 12 de junio del 2017 al 11 de junio del 2021. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Licenciados Juan Pérez Santa Cruz, Eber Romero Tlapapal, María del Carmen Cruz Padilla, Mayra López Lara, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejero integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcala. Si no lo hicieran así, el Estado y la Nación se los demanden. Se pide al secretario parlamentario acompañe al exterior de estas sala de sesiones a los licenciados Juan Pérez Santa Cruz, Eber Romero Tlapapal, María del Carmen Cruz Padilla, Mayra López Lara. Gracias, favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Asimismo, lo notifique a la primera visitadora general en funciones de presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para los efectos legales procedentes. Para desahogar el tercer punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Ignacio Ramírez Sánchez, en representación de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que la 62ª legislatura declara que se ha desarrollado de forma válida el proceso de selección para designar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea, a las comisiones que suscriben les fue instruido desahogar las fases del proceso de selección para designar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos establecidas en la base séptima de la convocatoria aprobada por esta soberanía en sesión ordinaria del Pleno, de fecha 9 de mayo del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82
fracciones 7 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 9 y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 35, 36, 37, fracciones 7 y 20, 38, fracciones 1 y 7, 57, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. Primero, en sesión ordinaria del Pleno de este Congreso, celebrada el día 9 de mayo del año en curso, la Junta de Coordinación y Concertación Política presentó un dictamen con proyecto de acuerdo en el que se propuso dejar sin efecto la convocatoria tendente a instrumentar el procedimiento relativo a la designación de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e integrantes del Consejo Consultivo de la misma, la cual fue publicada el día 26 de junio del año 2015 con la finalidad de que quedaran insubsistentes las bases del referido documento y las fases procedimentales desarrolladas con aquel propósito y, en general, todas las actuaciones al respecto, efectuadas por las comisiones que suscriben, con excepción del acuerdo mediante el cual se prorrogó tácitamente y por tiempo indefinido el periodo por el que se encuentran en funciones los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En el mismo proyecto de acuerdo se planteó instruir a estas comisiones que presentaran el dictamen que contuviera una nueva convocatoria para proceder a realizar las designaciones previamente referidas, mediante el procedimiento que en la misma se fijara. El proyecto de acuerdo de referencia se aprobó en sus términos por el Pleno de este Congreso, habiendo entrado en vigor de forma inmediata, acorde a lo dispuesto en el mismo. Segundo, en cumplimiento a la instrucción contenida en el acuerdo referido, en el punto anterior estas comisiones presentaron a su vez dictamen con proyecto de acuerdo que contuvo la convocatoria indicada, en el que se precisaron las bases a las que habría de sujetarse el procedimiento para la designación tanto del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como de los integrantes del Consejo Consultivo del mismo órgano constitucional autónomo. Lo anterior fue así previa aprobación en comisiones del citado dictamen, en reunión de los mencionados órganos colegiados legislativos unidos, constituidos en reunión permanente para efectos del ulterior desahogo del procedimiento inherente, que desde entonces se avisoró y en el cual en aquel momento se declaró el receso correspondiente. En tal virtud, el dictamen con proyecto de acuerdo últimamente mencionado se aprobó en sus términos en la misma sesión ordinaria de fecha 9 del mes anterior al que transcurre. Tercero, efecto de desahogar las fases inherentes al procedimiento previsto en la convocatoria aprobada y con el propósito específico de dar cumplimiento a lo establecido en la fase primera de la base séptima de la misma, durante los días viernes 12 y lunes 15 de mayo de la presente anualidad, la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado recibió 14 solicitudes de registro de aspirantes a ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con documentos anexos, asignando a estas un número de folio cronológicamente progresivo, de modo que a la conclusión de la recepción de documentos se generó la relación de aspirantes siguiente. Número de folio P002, maestro Pedro Emanuel Ortega Espinosa. P002, licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda. P003, maestro Edgar González Romano. P004, licenciado Iván Hernández Corte. P005, licenciado Francisco Santillán Cuautle. P006, licenciado Armando Pérez Saucedo. P007, licenciada Guillermina María de los Ángeles Monarca Quiebras. P008, licenciado Salomón Amador González. P009, licenciada Yasmín Yanel Calderón Zabaleta. P010, licenciado Julio Raúl García Ruiz. P011, maestra Almacarina Cuevas Fernández. P012, licenciado Florencio Licona Pérez. P013, Cristal Corona Sánchez. P014, licenciado Juan Carlos Cruz Jiménez. El listado transcrito fue publicado por la Secretaría Parlamentaria en los estados de este Congreso de forma inmediata a la conclusión del registro de aspirantes. Cuarto, el día 16 del mes de mayo de la presente anualidad, el secretario parlamentario remitió a estas comisiones la documentación recibida de los aspirantes a ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un sobre cerrado por cada uno de ellos para efectos de su revisión y verificación de cumplimiento de los requisitos legales señalados en la convocatoria. En consecuencia, el mismo día a las 12 horas
con 7 minutos, las Comisiones Unidas reanudaron la reunión permanente iniciada al formular la convocatoria y en el acto procedieron a abrir uno por uno los sobres referidos, de modo que se analizó minuciosamente cada uno de los documentos exhibidos por los aspirantes para acreditar los requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para tal efecto, se elaboró una cédula por cada aspirante en la que se asentó el señalamiento de los requisitos que se tuvieron por cumplidos, así como aquellos que no se lograron satisfacer. A esas cédulas, las comisiones que suscriben se remiten como si a la letra se insertaran para los efectos inherentes. Lo anterior se asentó así como en el acta que se levantó con motivo del desahogo de la reunión de mérito a las que estas comisiones se remiten. A la conclusión de la revisión de documentos indicada, nuevamente se declaró un receso para continuarse la reunión al día siguiente. Ello fue así en el entendido de que precisamente al reanudarse la reunión permanente el día 17 del mes anterior a las 13:40 y luego que los integrantes de las comisiones instructoras expresaron sus apreciaciones, se concluyó que los 14 aspirantes registrados, 11 de ellos cumplieron plenamente con los requisitos documentales de mérito, mientras que los licenciados Iván Hernández Corte, Guillermina María de los Ángeles Monarca Quiebras y Yasmín Yanel Calderón Zabaleta, a quienes correspondían los folios P004, P007 y P009, no acreditaron alguno de aquellos por prevalecer los argumentos que, para justificar las omisiones o deficiencias inherentes, se esgrimieron en el acta de la reunión permanente indicada a la que nos remitimos. Consecuentemente, se aprobó la relación de los aspirantes a presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y el relativo a las personas que no acreditaron los mismos, habiéndose formalizado tales listados para su publicación, luego de lo cual se declaró otro receso de la reunión permanente para continuarse, como más adelante se señala. Al respecto, el primero de los listados referidos se indicó a los aspirantes ahí mencionados que debían comparecer ante estas comisiones a las 9 horas del día 24 del mes anterior, a efecto de dar continuidad al procedimiento relativo. En tal virtud, la publicación de las relaciones en comento se realizó el día 28 del mes que antecede en los lugares y con las formalidades señaladas en la convocatoria. Con lo expuesto, se dio cumplimiento a lo ordenado en la fase segunda de la base séptima del quinto, derivado del hecho de que en la base cuarta de la fase tercera organismos públicos y privados dedicados a promover o defender los derechos humanos, así como la comparecencia en audiencia pública de los aspirantes a ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante las Comisiones Unidas y con el apoyo de un sínodo integrado por especialistas en la materia, sin que tales aspectos se hayan regulado pormenorizadamente en la convocatoria. Las comisiones estimaron que era conveniente establecer los lineamientos bajo los cuales habrían de efectuarse dichas actuaciones. En consecuencia, quienes dictaminamos, el día 17 del mes inmediato anterior nos servimos a emitir un acuerdo en el que se pormenorizaron las reglas para desahogar las audiencias públicas mencionadas en el párrafo anterior. Sexto, en atención a la base cuarta de la convocatoria, a las 10:41 del día 19 del mes procedente, estas comisiones reanudaron la reunión permanente en cita a fin de otorgar audiencia a las organizaciones sociales interesadas en la defensa de los derechos humanos, a los organismos públicos y privados promotores o defensores de los mismos, así como cualquier persona interesada en el tema materia del procedimiento. En este sentido, comparecieron a la actuación en comento el Consejo Técnico de Asociaciones de Participación Ciudadana AC, representado por Felipe Flores Meneses. Por Humanidades Sin Fronteras AC se presentó Huberto Rodríguez Jorge. Líderes Juaristas AC a través de Fanny Fernández de Lara Escalante, Emanuel Bernal Vázquez y Anel Hernández Meneses. Sociedad Tlaxcalteca Medicina de Urgencias AC por medio del doctor Giovanni Angulo Corona. Por Nuevo Mundo Transformando Familias AC se hizo presencia William Toledo Carro. Gestión Políticas Públicas y Desarrollo Humano AC, representada por Edgar Salazar Macías, y el ciudadano Cruz Netzahualcóyotl Cardoso, en su carácter de persona interesada en el tema a que se refiere el procedimiento.
Sustancialmente, en la audiencia de mérito, los comparecientes expusieron su preocupación por diversas problemáticas que a su consideración afectan el respeto de los derechos humanos en esta entidad federativa, así como el óptimo funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En su caso, ofrecieron alternativas de solución y quienes estimaron pertinente hacerlo se pronunciaron a favor del aspirante que en cada caso estimaron con mejores cualidades para ocupar el cargo de referencia. Luego que estas comisiones recabaron las apreciaciones de los comparecientes y estos manifestaron no tener más que expresar, a las 14:20 del mismo día se declaró un receso para continuar como se previno en la convocatoria. Séptimo, a las 9:30 del día 24 de mayo se reanudó la reunión permanente de referencia con la finalidad de recibir las comparecencias ante estas comisiones de todos los aspirantes a ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que cumplieron con los requisitos legales. Se realizó así en virtud de que era posible en un solo día que comparecieran los citados aspirantes en los términos señalados en la fase cuarta de la base séptima de la convocatoria y bajo los lineamientos establecidos en el acuerdo aprobado el día 17 de ese mes. A la hora indicada se hizo constar la presencia de los citados aspirantes, por ende se procedió a llamar ante estas comisiones a los comparecientes de forma individualizada en el orden progresivo que refiere su respectivo número de folio. En este sentido, en su oportunidad, a cada uno se le hizo saber la forma en que se desarrollaría la audiencia pública y acto continuo se les cedió el uso de la palabra a los integrantes del sínodo para que estos, en el orden que entre sí decidieron, formularan los cuestionamientos que estimaran pertinentes al aspirante en turno, en el entendido de que sus contestaciones y en general la conducta que desplegaran al desahogar el cuestionario sería valorada por las comisiones instructoras. Al respecto, es de destacarse que el sínodo referido estuvo integrado por el doctor en Derecho Juan Pablo Salazar Andreu, el maestro Fernando Méndez Sánchez, el doctor Ruy Rodríguez Garrabón Hernández y el doctor Luisio Ramírez Luna, quienes formularon a los aspirantes diversas preguntas relacionadas con sus respectivos antecedentes académicos, especialización en la materia de derechos humanos y experiencia profesional en el ámbito. En su caso, conocimiento y referencias de aplicación de los estándares más altos de dicha materia y manejo de criterios, recomendaciones o sentencias emblemáticas sobre el tema y conocimiento de los preceptos constitucionales directamente relacionados con los derechos humanos. Lo anterior fue así hasta concluir el desahogo de la comparecencia del aspirante Edgar González Romano, a quien correspondió el folio número P003, en virtud de que en ese momento se ausentaron, alegando para ello causas de fuerza mayor, los sinodales Juan Pablo Salazar Andreu y Fernando Méndez Sánchez. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en la base décima de la convocatoria, las comisiones en el acto determinaron que, toda vez que su intervención del sínodo constituye en esencia un apoyo de naturaleza técnica a favor de estos órganos legislativos colegiados, sin que tenga encomendado emitir algún criterio de calificación de los comparecientes, y menos uno de carácter vinculatorio, lo procedente era continuar recibiendo las comparecencias programadas, puesto que no se advirtió obstáculo para que el referido apoyo técnico se siguiera recibiendo de forma suficiente con la intervención de los dos sinodales restantes. Asimismo, se decidió que a la mesa del sínodo se incorporaran de forma alternativa a los diputados presidentes de estas comisiones, comenzando por el de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos, quienes también habrían de formular preguntas a los aspirantes a partir de la batería de tales cuestionamientos previamente elaborada y puesta a disposición de quienes dictaminamos. Finalmente, ante la situación descrita, los diputados presidentes de las comisiones instructoras conminaron a los demás integrantes de las mismas para que, luego de que los comparecientes fueron cuestionados por el sínodo, también dichos legisladores les formularan preguntas, preferentemente de las contenidas en la citada batería y las cuales versaron en relación a temas como el concepto de control de convencionalidad ex oficio, la consistencia del principio pro persona, la competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, propuestas para mejorar el funcionamiento de la misma, las problemáticas de derechos humanos de los migrantes e indígenas, la vinculación de los derechos fundamentales con otros tópicos como el sistema penitenciario del Estado y el relativo al fenómeno de trata de personas, entre otros semejantes. En atención a ese exhorto, la diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis
En su oportunidad se sirvió a formular diversos cuestionamientos. En su oportunidad a los aspirantes Francisco Javier Santillán Cuautle, Salomón Amador González, Alma Karina Cuevas Fernández y Juan Carlos Cruz Jiménez. Al colegislador Carlos Morales Vadillo se sirvió a preguntar únicamente a Alma Karina Cuevas Fernández, mientras que los demás vocales de las Comisiones Unidas no hicieron uso de la atribución mencionada. Debe señalarse que las organizaciones de la sociedad civil se abstuvieron de presentar preguntas para formularles a los aspirantes, no obstante que se les brindó esa oportunidad de conformidad con lo previsto en la base séptima, fase cuarta, párrafo tercero de la convocatoria, y lo cual se les reiteró a quienes acudieron a la audiencia pública, en quienes recibieron las expresiones de esas organizaciones. La abstención indicada fue certificada así por el secretario parlamentario de este Poder Legislativo local, lo cual se comunicó a las comisiones instructoras mediante oficio número SP0809/2017, recibido a las 9:31 del citado día 24 del mes precedente del año en curso. Es pertinente aclarar que el diputado Ignacio Ramírez Sánchez, en su carácter de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se incorporó a la mesa del sínodo, formuló preguntas a los aspirantes Francisco Javier Santillán Cuautle y Armando Pérez Saucedo, y la diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, lo hizo con relación a los comparecientes Salomón Amador González, Julio Raúl García Ruiz, Alma Karina Cuevas Fernández, Florencio Licona Pérez, Cristal Corona Sánchez y Juan Carlos Cruz Jiménez. En tales circunstancias, en su momento, cada aspirante compareciente respondió lo que estimó conveniente, en el entendido de que las respuestas en general en el contenido de las actuaciones respectivas quedaron videograbadas a cargo de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas de este Congreso local, registro tecnológico al que las comisiones se remiten a efecto de retomar los datos necesarios para valorar el desempeño de los aspirantes, como efectivamente se realiza en la parte considerativa de este dictamen. A la conclusión de las comparecencias señaladas, siendo las 14:30 del mismo día, 24 de mayo del año que transcurre, se declaró un receso de la reunión permanente en el entendido de que con la actuación así finalizada se concluyó en lo sustantivo el procedimiento tendente a obtener elementos de convicción necesarios para que estas comisiones estuvieran en aptitud de dictaminar conforme a lo establecido en la fase quinta de la base séptima de la convocatoria, tal como se procede a realizar en este acto. Con los antecedentes narrados, estas comisiones emiten los siguientes considerandos. Primero, en el artículo 102, apartado B, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que el nombramiento de los titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas se efectuará mediante un procedimiento transparente de consulta pública en los términos que al respecto señale la ley. En ese orden de ideas y siguiendo el principio de jerarquía de las normas jurídicas, debe decirse que en el numeral 96, párrafos quinto, sexto y octavo de la Constitución Política del Estado se dispone lo siguiente. Artículo 96, párrafo quinto. El titular de la comisión será electo por el voto de las 2/3 partes del total de los integrantes de la legislatura del Congreso. La elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ajustará a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en términos y condiciones que determine la ley. El titular de la comisión y los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo 4 años. Solamente el titular podrá ser reelecto una sola vez por otro periodo igual, para lo cual se seguirá el procedimiento que para tal efecto establezca la ley de la materia. Con esas bases normativas superiores, en el artículo 10, párrafo primero de la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos literalmente se estatuye. Artículo 10. El presidente de la comisión será electo por el voto de las 2/3 partes del total de los integrantes de la legislatura del Congreso. Por lo anterior se concluye que este Poder Legislativo local, funcionando en pleno, es competente para efectuar la designación de la persona que ha de ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como corolario del procedimiento respectivo instrumentado por las comisiones que suscriben. Segundo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Es congruente con el contenido de la
disposición constitucional referida en el párrafo anterior lo establecido por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esta entidad federativa, al estar confeccionando los mismos términos. En este sentido, para que este Congreso esté en aptitud de efectuar la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es menester que estas comisiones emitan el dictamen que nos ocupa, por lo que debe analizarse la competencia de estas para expedirlo. Con relación al tópico indicado, debe decirse que las facultades de las comisiones que suscriben para actuar en el procedimiento en comento se hallan previstas en el artículo 9, párrafo primero de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que literalmente es del tenor siguiente. Artículo 9. La legislatura del Congreso, bien la Comisión Permanente, en su caso, a través de las comisiones de puntos constitucionales de Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos, así como la de Derechos Humanos, convocarán abiertamente a todas aquellas personas que estén interesadas y reúnan los requisitos del artículo anterior, a efecto de que se inscriban ante dichas comisiones ordinarias y participen en la selección que harán las mismas, las cuales tendrán las más amplias facultades para investigar la procedencia y el cumplimiento de los requisitos y la idoneidad de la personalidad de los aspirantes. Las autoridades y particulares a quienes se requiere información al respecto deberán proporcionarla de inmediato. De no hacerlo así, la legislatura, por conducto de sus instancias de gobierno, podrá solicitar a la autoridad competente se imponga a los omisos, si son del ámbito local, alguna de las medidas de apremio que señale el Código de Procedimientos Civiles aplicado de forma supletoria. En esta tesitura se destaca que el artículo 38, fracción séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. Por ende, dado que en el particular la materia de dictaminar consistente en validar el proceso de selección para designar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y proponer a esta asamblea a los aspirantes que estimen idóneos para ocupar dicho cargo durante el periodo comprendido del día 12 de junio del presente año al 11 de junio del año 2024, todo ello de conformidad del 2021. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es de concluirse que las suscritas comisiones resultan competentes para dictaminar al respecto. Amén de lo anterior, la competencia de las comisiones dictaminadoras se justifica por habérsela otorgado expresamente el Pleno de este Poder Legislativo Estatal en los acuerdos de fecha 9 del mes de mayo del año en curso, que se aprobaron a propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política y de estas comisiones respectivamente. Tercero, atento a lo establecido en lo dispuesto en los dispositivos indicados en el considerando primero de este dictamen, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos será un presidente de dicho órgano constitucional autónomo, cuya designación se efectuará en un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente y con quien resulte designado. Durará en su encargo 4 años con posibilidad de ser reelecto por un periodo más. Bajo esas bases, mediante decreto emitido el día 3 de agosto del año 2011 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 9 del mismo mes, en este Poder Legislativo Estatal nombró al ciudadano Francisco Miscoat Antonio para que ejerciera el cargo inherente durante el periodo comprendido del 4 de agosto de ese año al 3 de agosto del año 2015. Evidentemente, dicho periodo concluyó. Sin embargo, dado que al verificarse la fecha últimamente indicada no se logró nombrar a quien relevara a la persona últimamente señalada, esta continuó ejerciendo las funciones públicas respectivas, generándose la prórroga tácita de su encargo. Lo anterior se reconoció y se formalizó así a través de un acuerdo dictado por este Congreso el día 31 de julio del año 2015, el cual se publicó oficialmente el 5 de agosto del mismo año, en el que se dispuso que dicha prórroga tácita perduraría hasta en tanto esta soberanía nombrara nuevo presidente del multicitado órgano constitucional autónomo. Por ende, el ciudadano Francisco Miscoat Antonio continuaría en funciones hasta que se cumpliera tal condición resolutoria. No obstante, mediante oficio sin número fechado el 20 de septiembre del año inmediato anterior, el mencionado presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos comunicó a este Congreso local su determinación de renunciar al cargo de referencia. A ese curso recayó dictamen con proyecto de acuerdo emitido por las suscritas comisiones con la integración que entonces tenían el 29 de septiembre del año pasado, mismo que fue aprobado por el Pleno de esta soberanía el mismo día
el mismo día y se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 7 de octubre de la misma anualidad. En el acuerdo en comento se aceptó la renuncia de mérito a partir del primer día del mes de octubre del año que se viene citando. Se dejó insubsistente a partir de esta última fecha el diverso acuerdo por el que se prorrogó tácitamente y por tiempo indeterminado el periodo por el que el referido Francisco Miscoat Antonio ejercía el cargo de referencia. Se dispuso para que éste fuera asumido interinamente por Ministerio de Ley por quien en ese momento ocupaba el cargo de primer visitador general de la referida Comisión Estatal de Derechos Humanos, hasta que este Congreso nombre nuevo titular de dicho ente. En consecuencia, en su oportunidad, quien efectivamente ocupaba dicha primera visitaduría general asumió interinamente la titularidad del órgano autónomo de referencia, entrando en ejercicio en las funciones públicas respectivas, situación que prevalece hasta la fecha. Cuarto, las fases del proceso de selección previstas en las bases cuarta y séptima de la convocatoria que se provee han sido cumplimentadas íntegramente y observando en forma cabal los lineamientos al efecto indicados por el Pleno de esta soberanía, como procede a explicarse enseguida. 1. La recepción de solicitudes de inscripción de aspirantes a participar en el proceso de referencia se efectuó en las fechas y horarios señalados, entregando a cada solicitante el acuse de recibo correspondiente, imprimiendo en el mismo el número de folio en orden cronológico, habiéndose luego publicado la relación de aspirantes registrados. Derivado de lo expuesto es de advertirse que la recepción de documentos se realizó en condiciones igualitarias para todo interesado en inscribirse, de forma puntual y ordenada y en todo momento, observando las formalidades legales y de tracto administrativo aplicables. 2. Las comisiones dictaminadoras desahogaron la etapa de revisión de la documentación inherente, determinando los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales de mérito, así como quien no, elaborando los listados correspondientes a cada categoría de sujetos, las cuales se publicaron en su momento, respetando así el derecho de los interesados a conocer el estado que guardaba su situación en el procedimiento en comento. En tal virtud, considerando que el análisis respectivo se efectuó directamente por quienes dictaminamos, valorando las documentales presentadas por los aspirantes, atendiendo a las normas procesales del derecho común y resolviendo las eventuales diferencias del criterio en la apreciación de los alcances y efectos de los documentos analizados por el voto unánime de los integrantes de estas comisiones, es claro que dicha etapa del proceso en cita se desahogó válidamente. 3. El proceso de designación que nos ocupa ha sido inclusivo y transparente, brindando a la sociedad organizada la posibilidad de participar activamente en el mismo, expresando su percepción de la situación que guarda el respeto de los derechos humanos en el Estado, de la actuación de la Comisión Estatal de la materia y del perfil que, a consideración de los actores de las organizaciones relativas, deben cumplir quien sea nombrado presidente del organismo constitucional autónomo aludido. En este sentido, es criterio de las comisiones dictaminadoras que la actuación celebrada el día 19 del mes inmediato anterior, en el que se recibió la comparecencia de todas las asociaciones civiles que decidieron concurrir al acto, fue satisfactoria. Ello se sostiene en virtud de que en tal audiencia los representantes de tales personas morales aportaron su visión a los temas señalados, enriqueciendo la perspectiva de estas comisiones para sustentar mejor las propuestas de quienes consideran como aspirantes aptos para acceder al cargo a otorgar, atento al contenido del proyecto de acuerdo que deriva de este dictamen. Además, como se ha dicho, se reconoció el derecho de la sociedad organizada para presenciar las demás fases de este procedimiento que se desahogaron en audiencias públicas e incluso se establecieron los mecanismos para dar oportunidad a que los organismos respectivos acercaran a las comisiones instructoras cuestionamientos que formularles a los aspirantes en el momento oportuno. Con todo lo anterior, es claro que se cumplió a cabalidad con el mandato constitucional que dispone que la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha de efectuarse observando un procedimiento transparente de consulta pública, máxime que al definir a los aspirantes que se proponen para ocupar el cargo en cita se tomaron en consideración las propuestas vertidas por las asociaciones civiles que intervinieron en las fases anteriores del procedimiento. 4. Se practicaron las comparecencias personales e individualizadas a los aspirantes ante las comisiones instructoras y sometidos
a los cuestionamientos de las Comisiones Unidas a través de un sínodo especializado, el cual a partir del aspirante Francisco Javier Santillán Cuautle fue acompañado por los diputados presidentes de estas comisiones en forma separada y sucesiva, ello al reducirse dicho sínodo a 2 especialistas, como se deriva de lo expresado en los resultandos. Además, al ejercicio implícito de dichas comparecencias, resultó particularmente enriquecedor el procedimiento instaurado, en virtud de que los cuestionamientos planteados a los aspirantes no únicamente provinieron del citado sínodo, puesto que, con relación a algunos de los aspirantes, se vertieron diversas preguntas por los integrantes de las comisiones instructoras, específicamente por los colegisladores Ignacio Ramírez Sánchez, Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, Heréndira Olimpia Cova Brindis y Carlos Morales Vadillo. Merced a lo anterior, quienes dictaminamos conocimos en forma directa a los aspirantes, así como los motivos que ellos expresaron con relación a su pretendida idoneidad. Se percibieron los rasgos trascendentes de su personalidad, su nivel de preparación profesional, su conocimiento en la función protectora de los derechos humanos y del régimen jurídico de la Comisión Estatal de la materia y de su Consejo Consultivo, así como las normas constitucionales directamente relacionadas al tema de derechos humanos, su cultura general, su capacidad de raciocinio, de improvisación y de expresión oral. Por ello es pertinente concluir que las mencionadas comparecencias cumplieron a plenitud el objeto de su previsión. Merced a todo lo anterior, lo procedente es declarar válido el proceso de selección para la designación de quien presidirá la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo previamente enunciado. Quinto, para estar en aptitud de proponer a los aspirantes idóneos para ocupar el cargo de referencia, de entre los cuales el Pleno de este Congreso determine a quien amerite el nombramiento inherente de conformidad con lo establecido en la base séptima, fase quinta de la convocatoria, se toman en consideración los elementos siguientes. 1. Los aspirantes que accedieron a la fase de comparecencia ante las comisiones y que fueron interrogados por el sínodo especializado y los diputados integrantes de aquellas, se hallan en igualdad de circunstancias por cuanto hace al cumplimiento de los requisitos formales para el efecto indicado, es decir, todos ellos cumplen el perfil profesional, nacionalidad, residencia, edad requerida, honorabilidad y antecedentes del servicio público normativamente exigidos. 2. Tratándose del contenido derivado de las comparecencias a que se sometieron los aspirantes, se advierte que de las disertaciones con relación en ese aspecto por parte de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, se concluye que quienes mostraron mayor conocimiento de la materia de derechos humanos, precisión en sus respuestas, claridad de pensamiento, seguridad personal, sensibilidad de la percepción de los grupos vulnerables, tendencia protectora de los derechos fundamentales, sentido común para identificar soluciones reales en favor de las personas victimizadas y un temperamento de mayor temple, cualidades que garantizan mejores condiciones para la toma de decisiones trascendentes, independencia e imparcialidad en las labores encomendadas al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son los aspirantes siguientes. Folio P001, maestro Pedro Emanuel Ortega Espinosa. P002, licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda. P005, Francisco Javier Santillán Cuautle. Por ende, se propone que los nombramientos cuya determinación ocupa este Congreso recaigan en alguno de los aspirantes recién señalados para que ejerzan el encargo público correspondiente durante el periodo comprendido del día 12 de junio del año 2017 al 11 de junio del año 2021. Finalmente, debe decirse que la determinación que asuma este poder soberano no podrá considerarse violatoria de derechos en perjuicio de los aspirantes que resulten no favorecidos, puesto que el hecho de haber participado en el proceso de selección para ocupar el cargo aludido no constituye sino una expectativa de derecho, y la decisión de este Congreso local se emitirá con fundamento en una facultad soberana. Por los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones dictaminadoras se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 96, párrafo sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 7 y 9, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, con relación a los diversos 9 y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en tales bases séptima, fase quinta
y octava de la convocatoria aprobada el día 9 de mayo del año en curso, y en atención a la exposición que motiva este acuerdo, la 62ª legislatura del Congreso de Tlaxcala declara que se han desarrollado de forma válida el proceso de selección para designar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo que transcurra del día 12 de junio del año 2017 al 11 de junio del año 2021. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, párrafo B, apartado B, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 47 y 96, párrafos quinto, sexto y octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en relación con los diversos 9 y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en las bases séptima, fase quinta, octava de la convocatoria aprobada por esta soberanía en fecha 9 de mayo del año en curso, se propone a los ciudadanos Pedro Emanuel Ortega Espinosa, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda y Francisco Javier Santillán Cuautle, para que de entre ellos el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala determine quién ocupará el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo que transcurra del día 12 de junio del año 2017 al 11 de junio del año 2021. Tercero, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se ha nombrado para el periodo que transcurra del día 12 de junio del año 2017 al 11 de junio del año 2021, rendirá la protesta de ley correspondiente ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala. Cuarto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones 1 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario para que una vez aprobado el decreto que contenga la designación de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo notifique personalmente por sí o a través de la actuaría parlamentaria a la primera visitadora general en funciones de presidente interino, a más tardar el día 10 de junio del año 2017 en la sede de dicho órgano constitucional autónomo para los efectos legales conducentes. Quinto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de comisiones Xicoténcala Tzayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a los 5 días del mes de junio del año 2017, por la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, todos diputados: Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, Alberto Amaro Corona, Heréndira Olimpia Cova Brindis, Sandra Corona Padilla. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos, todos diputados: Ignacio Ramírez Sánchez, Floria María Hernández Hernández, Sandra Corona Padilla, Carlos Morales Vadillo, Agustín Nava Huerta, Fidel Águila Rodríguez, Héctor Israel Ortiz Ortiz. Es cuanto, presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de acuerdo presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Fidel Águila Rodríguez. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Fidel Águila Rodríguez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación: 24 votos.
Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 24 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo manda el Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para desahogar el cuarto punto de la convocatoria y de conformidad con los artículos 96, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 10, párrafo primero de la Ley Comisión Estatal de Derechos Humanos, se procede a la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos mediante cédula que será proporcionada por la Secretaría Parlamentaria a cada uno de los ciudadanos diputados. Se pide a la Secretaría pase lista de los ciudadanos diputados y para tal efecto se solicita a los diputados que al escuchar su nombre emitan su voto depositando la cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Barrios. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Nahum Atonal Ortiz.
Diputado Enrique Padilla Sánchez. Diputado César Freddy Cuatecuanzi Cuautle. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Suchitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Diputada Itzuri Fernanda Sandoval Vega. Diputada Heréndira Cova Brindis. Se pide a los ciudadanos diputados secretarios procedan a efectuar el cómputo e informen con su resultado.
Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 5 votos para el licenciado Pedro Emanuel Ortega Espinosa, 19 votos para el licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 0 votos para el licenciado Francisco Javier Santillán Cuautla. De conformidad con el resultado del cómputo efectuado, se declara al licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien rendirá la protesta de ley ante el Pleno de esta soberanía. La elección del licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda se fundamenta en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en el artículo 2 de la Constitución Política Local, que disponen que la soberanía nacional reside del pueblo y que este último ejerce dicha soberanía por medio de los poderes de la Unión y por los poderes de los estados en términos de la Constitución Federal y de los estados respectivamente. Y en el estado de Tlaxcala, la soberanía se ejerce por el poder público en el modo y términos que establecen la Constitución local y la federal, mediante el establecimiento del orden jurídico de su competencia y la elección y designación de sus propias autoridades locales en los términos del Pacto Federal. Así, en términos de los artículos 31 y 32, segundo párrafo de la Constitución local, el Poder Legislativo del Estado se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Tlaxcala. De modo que dicha asamblea, en representación del pueblo, ejerce la soberanía conforme a las facultades que tiene expresamente establecidos en la Constitución y en las leyes. En tal sentido, de conformidad con los artículos 96, párrafo quinto, sexto, séptimo y octavo de la Constitución Política Local y 7, 9, 10 y 10 bis de la Ley Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Congreso local hace uso de su facultad de elegir al licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo cual lo constituye una facultad soberana que consiste en la libre determinación del poder público que dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste a través de los poderes del Estado, entre los cuales se encuentra el poder legislativo. Esto en virtud de que el Congreso local está en aptitud de ejercer dicha facultad de manera independiente, sin necesidad de injerencia externa de alguna otra persona o poder público, pues para la elección requerida no se requiere que las decisiones de este órgano legislativo deban ser avaladas o sometidas a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Lo anterior encuentra justificación por la circunstancia de que el Congreso local es un órgano de representación conformado mediante la elección de los ciudadanos conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos previstos en el artículo 32, párrafos primero y segundo de la Constitución Política Local. Por tanto, se trata de un órgano colegiado que al ejercer sus facultades expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en la que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo, de modo que la designación del licenciado
Víctor Manuel Cid del Prado Pineda como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos constituye el ejercicio de una facultad exclusiva de esta legislatura, dado que el Congreso, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos con autonomía técnica y de gestión. En cumplimiento al mandato previsto en el artículo 96, párrafos 5º, 6º, 7º y 8º de la Constitución local, lo que es procedente, ya que el licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda cumple con los requisitos exigidos por el inciso B de la base quinta de la convocatoria del 9 de mayo del 2017 y se ajustó a todas las etapas de dicha convocatoria. En consecuencia de lo anterior, se pide a la Secretaría elabore el decreto correspondiente en términos de los artículos 45 de la Constitución Política del Estado y 10, apartado A, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y al secretario parlamentario lo remite al Ejecutivo del Estado para su publicación. Para desahogar el quinto punto de la convocatoria, se pide al secretario parlamentario invite a pasar a esta sala de sesiones al licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, con el objeto de que rinda la protesta de ley ante el Pleno de esta soberanía, de conformidad con los artículos 54, fracción 30ª, y 116 de la Constitución Política del Estado y la fracción 1, letra N, para entrar en funciones al cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo que establece los artículos 96, párrafo 8º de la Constitución Política del Estado y 10 bis de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que será del 12 de junio del 2017 al 11 de junio del 2021. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcala. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, el Estado y la Nación se lo demanden. Se pide al secretario parlamentario acompañe al exterior de esta sala de sesiones al licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y el secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Gracias, favor de tomar asiento. Agotados los puntos de la convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta sesión extraordinaria pública. Con el permiso. Bueno. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tenga por lo aprobada por los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastránzo Corona
Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $16 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 14:35 del día 8 de junio de 2017, se declara clausurada esta sesión extraordinaria pública que fue convocada por la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes.